Hola mis queridos amigos, el canal El Manantial de Ángeles. Estoy aquí hoy para hablaros un poco de empezar con los alimentos. En este caso vamos a empezar por el ajo, ¿vale? El ajo, que tiene unas propiedades muy interesantes, y no solo como en las películas que te las ponen para cazar vampiros. Luego os leeré algo muy interesante sobre las creencias de lo típico, los tópicos, ¿no?, que con relación al ajo, ¿vale? Es largo, entonces vamos a ir haciendo sucesivos para que os enteréis al 100% de la importancia que tiene el ajo a todos los niveles, en cada enfermedad, etcétera. Pero es muy interesante la historia, porque es un elemento pues que ha despertado tanto muchos adeptos como muchos detractores, ¿no? Quizá por el olor del ajo, que es tan intenso, pero que tiene unas propiedades muy importantes, y una de ellas es afrodisíaca y además cuida mucho de la salud, etcétera. Entonces, bueno, espero que os guste, que me digáis si queréis saber más cosas. La verdad es que hay mucho para iros contando. Podemos estarnos ahí bastante tiempo, por eso iré intercalando, hablando pues de la cebolla, del jengibre, en fin, de muchas cosas, de las que tenemos en casa, y en los limones, por ejemplo, etcétera. Que es como digo yo, la botica de la abuela. Hay cosas imprescindibles que normalmente en una cocina no falta, ¿vale? Como son los huevos, las patatas, pero en este caso que sean interesantes, pues el limón, la cebolla, el ajo, en fin, laurel, perejil, todas estas cosas, ¿no? Vamos a ir hablando de las cualidades, porque tenemos ahí una botica muy interesante. Además, el ajo es una de las cosas que si se utilizara como alimento, se podía haber utilizado solamente como una medicina, ¿vale? Bien, pues dicho esto, vamos a empezar, ¿vale? Bueno, comenzamos con el ajo. Conocer nuestros alimentos es indispensable para planificar nuestra alimentación, de modo que se cubran las expectativas higiénicas, nutricionales y organolépticas que de ellos nos hacemos. Desde luego, el mundo de los alimentos es extraordinariamente amplio y complejo, y los aspectos de orden biológico se deben añadir siempre a los aspectos culturales. Conocer la historia del hombre siempre se ha dicho que es como conocer la historia de sus alimentos. En naturopatía nos decían que la medicina sea tu alimento y tu alimento sea la medicina. En este caso, lo que comemos es luego cómo nos sentimos y cómo estamos. El hombre ha sido y es porque ha habido unos alimentos que lo han sustentado, y cada uno de ellos ha tenido sus andaduras particulares hasta llegar al momento actual. Y la de hoy tampoco es una situación estable, sino en constante cambio en función de las influencias del entorno. Lo que antes nos era válido, pues en otro momento efectivamente no nos es válido. También tenemos que tener en cuenta que los hábitos alimentarios han registrado desde mitad de este siglo cambios muy espectaculares que resultan difíciles de realizar en comparación con lo que se ha vivido, se ha hecho en tiempos pasados. Nuestra alimentación se parece muy poco a la de nuestros abuelos, con sus ventajas y sus inconvenientes, también porque nuestros abuelos realizaban otro tipo de tareas que necesitaban comidas también más energéticas. No era la vida tan sedentaria como es hoy día. Entonces también tiene que cambiar, tanto en cantidades como en cualidades, como en todo. Es que si la vida cambia también nuestra manera de vestir, nuestra manera de sentir, etcétera. Hay muchos alimentos además que antes no se podían obtener porque las comunicaciones pues eran más, se tardaba más tiempo, etcétera. Ahora en un momento podemos traernos y cultivar cosas que antes no podíamos. Ya veis que cuando el descubrimiento de América se trajeron muchos alimentos que aquí no se daban, ¿no? Y que ahora sí que los tenemos, ¿no? Y aparte que ahora tenemos las cámaras frigoríficas y otras cosas que la verdad es que hace que podamos disfrutar de ellos. También tiene sus inconvenientes. Cosas que antes no teníamos. La verdad es que antes eran pocos y más sanos, pero bueno, no vamos a entrar en esas valoraciones. Hoy los alimentos se adquieren, conservan y preparan como nunca se había hecho. Algunos de los grandes interrogantes pues son como: ¿podrán nuestros organismos hacer frente a tanta modificación?
o realmente se verá superada su capacidad de adaptación. ¿Son beneficiosos estos cambios para nuestra fisiología? Bueno, pues no sé, habría que planteárselo muy bien y contestar, pero no vamos a entrar en estas disquisiciones porque sería un poco tonto y nos perderíamos por camino. No vamos a entrar en ello porque lo que quiero es enseñaros y descubriros un poco las propiedades que algunas seguramente ya las conocéis. Bueno, el ajo es un alimento que es universalmente conocido, pero también es una planta con potentes e importantes efectos medicinales, como os he dicho antes. Se podría decir que si no se tratara de una hortaliza tan extendida, lo más probable es que hoy en día, como os he dicho antes, sería un medicamento de uso común en cualquier ambulatorio de la Seguridad Social. Sin embargo, lo que más nos quedamos del ajo es el olor, el penetrante y confundible olor, considerado como desagradable. Esto hace que mucha gente rechace este alimento o lo vea con cierta prevención. Como veremos, entre rechazo y adoración, pues esto no es nuevo en la historia, ya que hace milenios que el ajo se mueve en esta ambivalencia, vamos a decirlo. Iba a decir otra palabra pero no me sale, es esta ambivalencia. Sin embargo, en esta época moderna los estudios científicos han llegado a ser abrumadores. En castellano se llama ajo, en inglés garlic o ranson, en italiano aglio, en chino dasuan, en japonés taisan, en hindú lasan, en hebreo sun, en sánscrito lasuna y en persa si. En catalán, no sé si lo he dicho. Bueno, no vamos a decir más nombres. Está claro que tiene muchos nombres que la gente lo conoce en todos los lugares. Dice, existen miles de artículos que han relacionado el ajo con efectos sobre la salud, en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares como el infarto, el colesterol, la angina de pecho, verdaderas plagas de la sociedad moderna. De ahí que el ajo pueda convertirse en una verdadera panacea para su tratamiento, si la entienden como algo o como remedio universal, pero además que no tiene efectos tóxicos de importancia. Y fue uno de, digamos, los medicamentos que primero se utilizó en la farmacopea. Bien, dice, no se conoce a ciencia cierta el lugar de origen del ajo, debido principalmente a que el uso de esta planta es muy antiguo y su diseminación como planta silvestre y de cultivo se produjo hace milenios. No obstante, hubo un famoso botánico de Candolle que en su libro El origen de las plantas cultivadas nos dice que el ajo es una planta originaria del Asia Central, posiblemente Kirguisia, en el sudeste de Siberia, y que está naturalizada en toda la cuenca mediterránea, donde se cultiva desde épocas muy remotas, habiéndose extendido en la mayoría en las zonas templadas del planeta. Así pues, el origen verdadero del ajo se desconoce a ciencia cierta. Dice, hablan del Kirguisia porque dice que allí crece de forma espontánea y no ha sido cultivado en épocas anteriores. Otra de las razones que llevan a decantarse por este emplazamiento, dice, es porque tanto en la gastronomía como en la utilización medicinal se ha experimentado el ajo o el uso del ajo por esta área del Asia Central. Por ejemplo, hacia el este el imperio chino, hacia el sur la cultura hindú, hacia el oeste la cultura árabe y europea, civilizaciones todas ellas que conocen este bulbo desde los albores de su historia. Los liliáceos son un género botánico que pertenece a la familia de las liliáceas, plantas monocotiledóneas, que abarcan numerosas especies y variedades. Se las trae desde luego el nombrecito, monocotiledóneas. Entre los familiares más o menos cercanos al ajo común tenemos las cebollas, que se llama Allium cepa, el cebollino, Allium suenosfractium, el puerro, Allium porrum, el ajo de oso, Allium ursinum y muchos otros. Las características del ajo. El ajo es una planta herbácea
en latín Allium sativum, de la familia de las liliáceas, de unos 20 a 40 centímetros de altura por término medio, vivaz desde su bulbo denominado cabeza. El bulbo es un compuesto isoférico con aproximadamente una decena de bulbillos denominados dientes, envueltos en una membrana que cuando se seca es blanca y sedosa y en otras ocasiones de color purpúreo o escarlata. Toda la cabeza se halla envuelta por una nueva membrana del mismo tipo de la anterior que la engloba como si tratara de un saco. Los dientes, en un número aproximado de 8, se disponen circularmente alrededor del tallo radicular central. Es curioso porque yo nunca me he puesto a contar, no se me ha ocurrido ponerme a contar los ajos que traen las cabezas, si traen más o menos, etcétera. Y ahora, pues viéndolo, pues la verdad es que es muy, muy interesante. Bueno, os podría seguir describiendo, porque te dice que el tallo tiene unos 20 o 40 centímetros de altura con forma cilíndrica y hojas lineales que lo rodean por su mitad inferior. Las hojas son largas, estrechas, envolventes, agudas, glaucas, planas y acanaladas por el embeso o parte dorsal. Dice, las flores son blancas o rosadas y forman una umbela o cabeza global globulosa en el extremo del tallo, lo cual se cierra antes de la floración en una especie de cápsula membranosa con una punta muy larga. Mirad, nunca se me ha... bueno, hasta que me he puesto a repasar lo del ajo, cómo eran las flores. A lo mejor en otro vídeo lo edito y os lo pongo, porque es muy interesante que a veces no conocemos los alimentos que tenemos más cercanos, no conocemos ni cómo se forman, salvo la gente que haya vivido en pueblos o que le guste la huerta, etcétera, y lo haya cultivado, ¿no? Es una planta vivaz por su bulbo que germina pasado el invierno. Los dientes de ajo se plantan desde octubre hasta abril, aunque perfectamente deben plantarse en otoño. Preferentemente deben plantarse en otoño y se recogen en primavera o al iniciar el verano. La parte medicinal es el bulbo del ajo, aunque en ciertas ocasiones también se han utilizado las hojas del ajo fresco y la piel blanca que recubre los bulbos. Bueno, en la cocina muchas veces ni se fríe el ajo entero con su piel y todo. Se conocen muchas especies de ajo, el ajo acuático llamado junco florido, Butomus umbellatus, perteneciente a las butomáceas, el ajo blanco, Allium napolitanum, con flores ornamentales blancas, y el ajo de oso, Allium ursinum, rico en aceite etéreo, usado en medicina popular, que vive en los bosques frescos. El ajo pardo, Allium scorodoprasum, cuyos bulbos se usan como la escaluña y se plantan en la tierra y dan un bulbo azucarado y aromático muy parecido a la cebolla. Bueno, vamos a saltarnos un poco el cultivo y todo eso, que ya lo iremos metiendo, porque si no os va a resultar un poco aburrido y pesado, y os quiero sí que sepáis toda la historia, pero vamos a pasar un poco a la historia. Dejamos ahí el cultivo para meterlo en otro vídeo y vamos a hablar de la historia del ajo, que es muy muy interesante. Dice, la historia del ajo como medicamento, ya lo hemos dicho, es tan antiguo como la humanidad. Tanto griegos como chinos y egipcios los conocieron y los consumieron abundantemente. El ajo en el antiguo Egipto, en el famoso papiro egipcio de Ebers, datado del año 1550 a.C., ya se dan algunas recetas curativas, 22 de las cuales están hechas a base de ajo, recomendándose para variadas enfermedades, entre ellas las infecciones, el dolor de cabeza, la faringitis, la debilidad física y los tumores. Este documento, el más antiguo relacionado con el ajo, se remonta a la época del faraón Nun Kufuor, Keos, de la cuarta dinastía de Menfis. Heródoto menciona que los obreros de la pirámide de Giza, 500 años antes de Cristo, también utilizaron el ajo por sus virtudes curativas y alimenticias, y especialmente para incrementar su energía física, lo cual quedó grabado en algunos relieves encontrados en ella, donde se especifican el tipo, coste y detalle de los alimentos consumidos por los obreros, entre los que figuraba el ajo. Se deduce que el ajo era un alimento propio de las clases humildes, pues no en vano la mano de obra utilizada para construir estos grandes monumentos en la época faraónica estaba en su práctica totalidad constituida por esclavos. También la Biblia confirma que el ajo se distribuía entre los esclavos hebreos que construían en Egipto, y que fue la causa de la primera huelga laboral de esclavos que se conoce, cuando dejaron de distribuirse en la ración alimenticia. Curiosa paradoja del destino que los esclavos dejen de trabajar por un puñado de ajos, pero esto nos demuestra el gran aprecio que tenían de él y nos explica por qué se la ha considerado durante muchos siglos como la panacea del hombre pobre. Fijaros, estas anécdotas casi nadie las conoce. Como no investigues o no sepas, pues no te enteras.
Bueno, durante su estancia en Egipto, los hebreos entraron en contacto con este admirable bulbo, y a pesar de la repugnancia que en muchos casos sentían por esta planta que llamaron sun, aprendieron a valorar sus virtudes. De ahí que una vez instalados en Palestina los cultivaron con esmero. Quizá por estas cualidades excitantes y afrodisíacas, los sacerdotes egipcios renunciaron al consumo de nuestro querido ajo, al considerarlo incompatible con las personas que por su elevación espiritual debían ponerse en contacto con las divinidades. Y a este respecto nos dice Plutarco: se abstenían de la cebolla y del ajo, no eran buenos para los días de ayuno ni para las celebraciones festivas. Sin embargo, la ambivalencia de los sacerdotes hacia el ajo era evidente, porque en las tumbas de los faraones se enterraban también cerámicas y tallas de madera con ajos y cebollas para asegurar que sus comidas allá en el otro mundo y de camino hacia el sol estuvieran convenientemente aderezadas. El ajo y la cultura griega. Según Plinio, el ajo era un presente ofrecido usualmente por los egipcios a sus deidades, y Teofrasto escribe que los antiguos griegos solían plantarlo en las cruces de los caminos como medida de protección. Los griegos eran grandes comedores de ajos y le dieron el nombre de rosa picante, Ophioscorodon. Pedacio Discórides, el Anazarbeo, Pedacio Discórides, el Anarzabeo, que fue médico de las legiones romanas allá por el 50 de nuestra era y considerado como el primer y gran maestro de las plantas medicinales, nos comenta lo siguiente sobre las virtudes del ajo. Hállase un ajo doméstico y hortense en Egipto, el cual es blanco, tiene una sola cabeza, ni más ni menos que el puerro, los dientes del cual se llaman en la lengua dórica aglites. Hay otra salvaje llamado Ophioscorodon, el cual es corrosivo de todas las partes superficiales del cuerpo. Este comido expele algunas lombrices del vientre, que parecen pepiras de calabaza, y provoca la orina. Tiene todo ajo virtud aguda y mordicante caliente, expele todas ventosidades, perturba el vientre, suga el estómago, engendre sed, digiere los vapores ventosos, desuella el cuero y comido debilita la vista. Además de esto, es útil a las mordeduras de las víboras, del hermorro y de cualesquiera otras serpientes, bebiéndose vino tras él o dándose desecho con vino. Aplícase contra los mismos daños y, puesto en forma de emplasto, socorre a los mordidos de perros rabiosos, a los cuales comido es útil. Hace que las mudanzas de las aguas no ofendan y clarifica la voz. Con comido crudo y cocido ablanda la tos antigua, y bebido cocimiento de orégano mata las liendres y los piojos. Quemado y mezclado con miel sana los acardenalados ojos y restituye los cabellos que hizo caer la tiña. Si se aplica con aceite nardino, cura las vesigas y las postillas que salen por todo el cuerpo, aplicado con sal y aceite. Extermina los albarazos, los empeines, las pecas, las llagas manantias de la cabeza, la caspa y la sarna, mezclado con miel. El cocimiento de ajo cocido con vinagre relaja el dolor de dientes y se ensuagan con él. Aplícase majado con hojas de higuera y cominos contra las mordeduras que hizo el musgaño. El cocimiento de sus hojas provoca el mestro y se sientan sobre él. Sirve también a este efecto el perfume de ajo, la pasta que se hace del ajo y las aceitunas negras llamadas mitoton. Si se come, provoca la orina, desopila los poros y es útil contra la hidropesia. Bueno, como veis, muchísimas, esto está escrito en castellano antiguo, como veis, muchas propiedades. Pero dice que a pesar de tener virtudes tan extraordinarias, los dioses griegos no parecían aprobar el humilde ajo, ya que quien lo hubiera comido tenía vetada la entrada a los templos, especialmente a los consagrados a la diosa Cibeles. Bueno, el ajo y la cultura romana. Entre los romanos el ajo fue muy popular y formaba parte de gran número de remedios para las más diversas enfermedades. Sin embargo, la relación no dejaba de ser de amor y odio a la vez, ya que la nobleza rechazaba el uso del ajo. En la mitología romana esta planta estaba dedicada al dios de la guerra, Marte, y se consideraba como el símbolo de las virtudes militares por sus propiedades higiénicas y fortalecedoras. El famosísimo Galeno lo denominaba la melaza de los pobres y lo consideraba como una panacea a curarlo todo. Horacio le detestaba al considerar que las personas que olían a ajo presentaban un aire de vulgaridad, lo cual no indica lo extendido que estaba en su época el consumo
lo cual nos indica lo extendido que estaba en su época el consumo de ajos. Horacio, desde luego, no era muy amigo de los ajos, ya que en otra ocasión los calificaba como más peligrosos que la cicuta, y nos cuenta cómo él mismo se puso enfermo al consumirlos en la mesa de su amigo Mecenas, el cual estaba celoso de Horacio a causa de la hermosa Lidia. Parece ser que la causa de su enfermedad fue que Lidia le rechazó por notar el olor a ajo. Celso, el famoso médico romano, lo utilizaba contra la desnutrición y el tratamiento de las fiebres intermitentes, justo antes de la subida de fiebre, y cataloga el ajo como una de las sustancias que por su mal olor eran capaces en las personas letárgicas de poner los espíritus en movimiento. Algunos poetas romanos como Marcial elogiaron sus virtudes afrodisíacas, citándolo como un medicamento capaz de despertar la llama vacilante que tienen los viejos esposos. El término alium se debe a Virgilio y podría derivar de la palabra céltica al, que significa caliente o picante. El término sativum es una contracción de seminisativum, derivado de seminis, semilla, e indica que se puede sembrar. El poeta latino Virgilio, en sus églogas, comenta que el ajo era consumido en gran abundancia tanto por griegos como romanos, mientras que en el Apéndice Virgiliana indica que el ajo se utilizaba para dar fuerza y energía a los campesinos en época de recolección. No es casualidad que en las fiestas en honor de Ceres, la diosa de la agricultura, se comieran grandes cantidades de ajos como augurio de fertilidad, no desligado de un cierto poder afrodisíaco. La Edad Media, tal era la importancia del ajo dentro de la Edad Media que el emperador Carlomagno en la Baja Edad Media lo incluyó en sus capitularis de Willis, en las cuales ordenaba a todos los establecimientos dependientes del Imperio Romano, conventos, monasterios, castillos que cultivaban una serie de plantas medicinales para que sirvieran como botica de reserva en caso de enfermedades. Esta curiosa y sabia orden del gran emperador sirvió para extender por toda Europa una serie de plantas que hasta entonces no eran autóctonas de esta región. Entre ellas el ajo tenía un lugar destacadísimo. En la Edad Media, Andrés Laguna fue, sin lugar a dudas, el médico más importante de España en el siglo XVI. Segoviano, de origen y de familia judía, emigró a Flandes, a Metz, a Colonia, y finalmente acabó siendo médico del Papa. Fue catedrático en varias universidades europeas y en la de Salamanca, y escribió numerosas obras, entre ellas Pedacio Dioscórides, Anarzabeo, acerca de la materia medicinal y los venenos mortíferos, donde nos dice lo siguiente del ajo en el 1555. En tan gran diferencia como acerca de este capítulo se halla entre todos los códices griegos, me pareció ser bien allegarme al antiquísimo manuscrito cuya fe halle siempre hasta ahora incorrupta, en el cual leemos que el ajo de Egipto es blanco y que el sabaje tiene virtud corrosiva y mata a las anchas lombrices, lo cual en nosotros atribuyen al doméstico. Llámase el ajo doméstico en griego escorodón y el salvaje ofioscorodón, que quiere decir serpentino, porque huye de él las serpientes o porque su tallo tiene algo de la figura de las serpientes. Llámale a algunos afoscorodón, que significa espumoso ajo, porque su cocimiento levanta una gran espuma. Bueno, y así sigue dando pistas de las cualidades que tiene, incluso explica las virtudes, muchísimas, ¿vale? El Dioscórides es un libro muy bueno que toda la gente que hemos hecho algún estudio sobre las plantas, de naturopatía o de cosas que nos importan, la botánica, etcétera, pues es uno de los temas, de los libros, digamos, de cabecera, ¿vale? Igual que ahora más actual está el Fonquer o cualquier otro libro de estos. Bueno, y ahora pasando de esto, os voy a leer algo muy interesante acerca de las creencias populares del ajo, de los tópicos que os decía también al principio. Dice, ¿qué decir de las historias del ajo y los vampiros? Las supersticiones acerca del ajo han ido traspasando los siglos, y para espantar a brujas y vampiros, o bien se colgaba una ristra o manojo de ajos en la puerta de la casa, o bien se confeccionaban unos olorosos y nada elegantes collares que se llevaban colgados al cuello. Es famosa además la historia de los 4 ladrones durante la peste que asoló la ciudad francesa de Toulouse entre 1628 y 1631, en la cual hubo más de 50.000 muertos. 4 ladrones se dedicaron a saquear las casas de las familias donde habían muerto sus ocupantes sin sufrir la terrible enfermedad. Apresados y bajo la promesa de que les liberarían y les confiarían el secreto, los ladrones
ladrones confesaron que habían tomado un vino en el cual habían macerado ajos y otras hierbas medicinales. 100 años más tarde, en Marsella, ocurrió una historia similar, con otros 4 ladrones que fueron obligados a enterrar a los apestados, trabajo que nadie quería realizar, con la promesa de que las autoridades les liberarían si no se contagiaban de la fatal enfermedad. El vinagre medicinal de ajo consiguió salvarlos también de la peste. Tan famosa fue la historia en su momento que la fórmula del vino o vinagre de los 4 ladrones entró a formar parte de muchos códices farmacéuticos de la época. El lector interesado en prepararla fue consultar en el capítulo de las preparaciones medicinales, donde se expone la complicada fórmula que aún se conserva hoy en día en el Museo de Marsella. Bueno, es gracioso porque vamos a ver, te ponen los ajos contra las brujas, cuando las brujas, o las brujas buenas, sanadoras, y que hacen sus pócimas tanto para limpiar energías negativas como para temas sanadores, se utiliza los alimentos, el ajo, la cebolla, etcétera. O sea que es un poco, pues, creencias populares que, bueno, supongo que en algún punto habría que buscarlo y encontrarlo, que seguro que lo hay. Yo ahora no me acuerdo en estos momentos, pero que tendrá su punto de apoyo, pero no siempre es real, ¿vale? Porque ahí hay mucho de mito y, bueno, en todo mito hay una parte de verdad, pero en este caso es una tontería. No sé si con los vampiros funcionaría, porque no he conocido de momento ningún vampiro de ese tipo. Sí, energéticos, sí que te cogen la energía, es otro tipo de vampirismo, entonces no puedo decirlo, pero bueno, yo creo que por hoy ya os he aburrido un poquito, bueno, con el tema del ajo. Hay muchas cosas, ya iremos hablando, pues, en cada enfermedad cómo se utiliza el ajo, que me parece muy interesante, lo haré en el 2. Y ya hemos iniciado. Espero no haberos aburrido demasiado con el ajo, con datos. No os he querido dar todos los datos. Os voy a meter un poquito para el que le interese, un poquito cada vez, pero vamos a ir a lo que realmente importa, cómo utilizarlo en nuestra vida diaria. Pero sí que es muy curioso saber estas cositas, de dónde vienen, cuál es la floración, porque yo, en mi caso, hasta que no empecé a estudiar un poco, y hoy día todavía encuentro cosas nuevas, pues es interesante conocerlo. Es como que estamos todo el día viviendo con una pareja y no sabemos ni sus gustos ni sus historias, que poco nos interesa, o nos da la sensación de interesarnos poco, ¿no? Entonces, a partir de ahora vamos a tomarnos con más calma y vamos a conocer todo nuestro alrededor, que nos puede venir muy bien. Bueno, gracias, hasta pronto, manita arriba si os gusta, y si no os ha gustado, pues también me lo podéis decir. Hasta pronto.